a grabar. Algunas cositas sí, mientras van llegando los que faltan. Ahí vamos, muy bien. Mientras van llegando los que faltan, algunas cositas técnicas, vamos a decir, antes de empezar la clase. Primero que, como les compartí el Excel, ¿sí? de los trabajos adeudados, estoy esperando los trabajos adeudados justamente, ¿sí? Esos trabajos necesito que al momento de entregarlos, si entregaron alguna modificación o tenían un trabajo adeudado y no estuvieron entregando, lo que hagan, ¿sí? Es escribir en el muro, profe, entregué el trabajo de tal día, ¿sí? Quizás algunos solamente tenían que hacer alguna modificación. Por ejemplo, algunos de los casos fueron que por ahí lo que tenían que hacer era modificar el trabajo de evaluación, porque algunos me habían mandado una parte sí y una parte no. Otros me habían mandado, por ejemplo, de micro de evaluaciones, ¿sí? O el crawling pet, me habían mandado unas definiciones que por ahí no coincidían en realidad con lo que es una micro de evaluación, ¿sí? Así que algunos, los trabajos que yo había visto, tenían algunos errores ahí o había que completar. Algunos no habían hecho el punto, que quizás lo charlamos en la clase y después dijeron, siguieron adelante con las actividades que tenían y se olvidaron de esa actividad, ¿sí? Algunos venían con trabajos atrasados, ¿sí? Así que también estoy esperando los trabajos atrasados, y otros directamente no tenían ningún trabajo para entregar, ¿sí? Aquellos que no tenían ningún trabajo para entregar, lo que tenían que hacer solamente era mantener al día su propio resumen en la carpeta de lo que fuimos viendo de política fiscal, ¿sí? Política arancelaria, que empezamos a ver la semana pasada y que vamos a continuar viendo hoy, y lo que nos queda, que sería el último tema que vamos a ver, que va a ser el tema del dólar, ¿sí? Bien, esas aclaraciones antes de empezar. La semana que viene mi idea es terminar con el teórico, ¿sí? con el contenido, que sería lo que nos va a quedar para la semana que viene, en donde también les voy a mandar, para que lean, una nota que tiene que ver con la baja del dólar, ¿sí? Porque el dólar empezó a bajar desde los 195 pesos al precio que tiene hoy, ¿sí? Porque cuáles fueron las medidas que se tomaron para que el precio del dólar empezara a disminuir, ¿sí? Así que después, además de actualización de, vamos a decir, de este PDF, ¿sí? Este PowerPoint, creo que ya les había subido actualizado, después me voy a fijar hasta dónde les había subido. Les voy a subir esa nota para que ustedes lean en casa y la vamos a debatir acá en la clase. Así que es la clase que viene, yo supongo, sería la clase donde terminaríamos con los contenidos, ¿sí? Y a partir de la otra clase, yo les daría ya la actividad para que realicen, hola Julia, hay que prender la cámara, para que realicen la actividad de cierre, ¿sí? Antes de realizar la actividad de cierre, por eso les subí vamos a decir, les subí el Excel para que ustedes sepan si están adeudando alguna cosa, ¿sí? Bien, eso antes de empezar. Bien, les voy a compartir la pantalla para que habíamos llegado la semana pasada. No, esta no es. Esperen que me equivoqué de Power. Habíamos llegado hasta el arancel cupo, las restricciones, el cupo mínimo, cupo máximo, el arancel cupo. Hasta ahí creo que habíamos llegado, hasta las retenciones a la importación, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Igual ahora vamos a repasar. Habíamos dicho, si mientras busco el Excel, perdón, el Power, que esos aranceles o esos tipos de cupo o imposiciones gubernamentales, es decir, imposiciones que realizaba el Estado en sí mismo, ¿sí? Servían sobre todo para preservar la industria nacional, ¿sí? Para llevar adelante una mejor industria nacional y muchas veces para mejorar la competencia o la competitividad en el mercado internacional, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Esperen que estoy buscando los aranceles.
Ahí estamos. Bien, ahora sí. Me volví a política fiscal, que ya lo habíamos visto eso. Esperen que llegó José. Nos sumamos. Estamos, muy bien. Sí. Estamos. Bien, ahora sí. Bien, hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. ¿Sí? Habíamos dicho que, repasando lo último que vimos, empezamos a hablar de la política cambiaria, ¿sí? Que habíamos dicho que esta política cambiaria tenía como objetivo principal, va acompañada de la política monetaria obviamente, tenía como objetivo principal centrarse en la estabilidad del valor de la moneda, es decir, que el valor de la moneda se mantenga estable, esa moneda nacional, en relación a otras divisas, por ejemplo el dólar, el euro, el real, el yen, todos los otros tipos de monedas, ¿sí? Y esa, vamos a decir, esa estabilidad va a depender de vamos a decir, va a depender directamente del sistema de tipo de cambio, ¿sí? Del tipo de cambio que se elija en cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de nuestro país. Habíamos dicho además que para preservar este valor de la moneda y para mejorar la competencia en el mercado internacional, existía lo que se llamaba ventaja comparativa, que nosotros ya lo habíamos visto con David Ricardo, ¿sí? Cuando nos contaba que un país debía especializarse en aquello que hacía mejor, ¿sí? Producir lo que hacía mejor. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro país, dependiendo de nuestro clima, de los tipos de suelo que tenemos, es propenso, vamos a decir, no propenso, es mucho mejor producir, por ejemplo, lo que son la soja, el trigo, el maíz, ¿sí? El ganado vacuno y el ganado bovino, ¿sí? Que es lo que nosotros mayormente exportamos más, ¿sí? Los granos y también el mercado de la carne. Y también esa ventaja comparativa hacía que exista una diversidad de producción, ¿sí? En donde cada país va a producir aquello en donde comparativamente era mejor, ¿sí? Y también iba a generar un comercio internacional porque obviamente iba a tratar de importar aquellas cosas que no tenía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros traemos de Alemania, por ejemplo, autopartes, ¿sí? O de algunos países traemos petróleo también, o traemos, por ejemplo, algunos productos de insumos para la fabricación de autos de otros países, ¿sí? Entonces, se genera también esta diversidad en la producción. También va a depender esa producción de los diferentes gustos que tenga el consumidor, ¿sí? En cada uno de los países, y también se va a poder generar lo que es una ventaja absoluta, en donde yo puedo producir no solo en lo que me especializo, sino que lo hago a menor costo de lo que hace mi competencia. A partir de eso aparecían diferentes aranceles, ¿sí? El arancel cupo, ¿sí? El arancel ad valorem, el arancel específico, el arancel compuesto, ¿sí? El ad valorem era un porcentaje fijo, el arancel específico era una cantidad fija, ¿sí? Y el arancel compuesto era una combinación de ambos. Si yo le había dado el ejemplo del auto, en donde yo, si me quiero comprar un auto en otro país, tengo que pagar un precio fijo, ¿sí? Un porcentaje fijo sobre ese valor y también una cantidad fija de dinero. Entonces a esa suma de ambos dos los llamamos el arancel compuesto, ¿sí? Después habíamos hablado, creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, de los cupos, ¿sí? Que yo les había contado que tenían que ver con el volumen, con la cantidad de peso o la cantidad de medida, ¿sí? Que se podía exportar o importar. ¿Sí? Generalmente es en relación a la importación, cuánto podemos tener de cupo máximo, de cupo mínimo y cuál sería el arancel que vamos a pagar por esas importaciones. Obviamente que son todas para mejorar el mercado local, en donde yo pueda adquirir algunos bienes que son producidos en Argentina, mayormente más económicos que comprar una bicicleta, por ejemplo, que viene de Alemania. ¿Sí? Entonces se ponían todos estos tipos de cupos. Después teníamos las retenciones, ¿sí? Tarifas a la importación, cuotas a la importación, ¿sí?
Contratación pública, estándares de salud que tenían que ver con seguridad e higiene, ¿sí? Subsidios a la exportación, en donde lo que hacía el gobierno ahí era ayudar a aquellas empresas productoras, ¿sí? Para que generara un incentivo en donde los bienes locales sean más económicos, ¿sí? Y también teníamos, esperen que los voy a mover de lugar, las retenciones a las exportaciones, que yo les había contado recientemente, la baja de las retenciones en el caso de el mercado de granos, ¿sí? Del 3%. Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Esperen que se me fue la... Bien. A su vez, ¿sí? Dentro de esta, vamos a decir, política cambiaria, vamos a encontrar que el Estado, ¿sí? Así como realiza, o los países, como realizan su presupuesto, también van a tener, ¿sí? Obviamente, vamos a decir, un balance con las operaciones que realizan durante todo el año, ¿sí? Así como las empresas realizan operaciones de compra, venta, pagos y cobro, y al final del ejercicio económico les genera una ganancia o una pérdida, lo mismo va a hacer el Estado. Lo va a hacer a través de un documento, ¿sí? Ese documento se va a llamar balanza de pagos, ¿sí? Va a ser un documento contable, que ese documento contable va a registrar todas las operaciones que realiza el país con el resto del mundo, ¿sí? Y acá no solamente hablamos de, ustedes van a decir, bueno, por solamente en ese documento van a aparecer, por ejemplo, importaciones y exportaciones. No, hay otras cuestiones que también van a estar dentro de esta balanza de pagos. Dentro de esta balanza de pagos, que es un documento contable, ¿sí? Que generalmente se genera en el periodo de un año, que seguramente ustedes a fin de año o a principio del año que viene van a escuchar estos términos, ¿sí? Quizás ya tirando a fin de año, en donde van a escuchar, ¿sí? Que la balanza de pagos o el déficit fiscal, ¿sí? Todas estas cuestiones que venimos escuchando hace un tiempo. Dentro de esa balanza de pagos vamos a encontrar la balanza de cuenta corriente, ¿sí? Que va a estar compuesta por importaciones y exportaciones, ¿sí? Esa balanza de cuenta corriente va a contemplar importaciones y exportaciones. Recordamos, ¿sí? Sé que está en el sexto, pero lo voy a recordar por las dudas, porque siempre con las palabras uno se mezcla, que la importación corresponde a todo lo que nosotros traemos de otros países hacia nuestro país, ¿sí? Todo lo que ingresa de otros países hacia nuestro país. Y las exportaciones, ¿sí? Que van a ser todas aquellas que estén vinculadas a todo lo que nosotros vendemos y sale de nuestro país hacia el exterior, ¿sí? Dentro de esa balanza de cuenta corriente, vamos a decir, para que ustedes se lo imaginen, balanza de pagos sería el eje principal, después dentro de esa balanza podemos decir balanza de cuenta corriente, y dentro de la balanza de cuenta corriente vamos a tener la balanza comercial, ¿sí? En donde vamos a tener ingresos y pagos que son generados, por ejemplo, por los movimientos de mercancías, ya sea importación o exportación, de aquellos bienes que son intermedios y finales. Los bienes intermedios serían los insumos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros compramos o estamos vendiendo insumos para, por ejemplo, producir un auto o para producir cierta cantidad de determinados bienes, ¿sí? Podríamos poner ahí, dentro de la importación, podríamos poner lo que importamos nosotros de otros países, como por ejemplo las autopartes, ¿sí? Entonces, estaría dentro de esa balanza comercial. Y las exportaciones podríamos poner, por ejemplo, el cuero, ¿sí? Donde nosotros lo exportamos como una materia prima, ¿sí? Entonces ahí podría estar ese producto intermedio o también un producto final, un producto terminado, ¿sí? Por ejemplo, nos exportamos aceite, ¿sí? Que ya está envasado y lo exportamos hacia el exterior. Dentro de esa balanza comercial, dentro de esa balanza cuenta corriente, perdón, también va a estar la balanza de servicios, ¿sí? Esa balanza de servicios va a registrar los flujos monetarios, es decir, la cantidad de dinero generada por la realización de servicios prestados y recibidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como en nuestro país va a haber extranjeros que trabajan en nuestro país y también en otros países va a haber argentinos que trabajan en otros países, ¿sí? Se va a considerar esta cuestión de los ingresos que yo le estoy pagando, ¿sí? A las personas que son de otros países y los que yo recibo por argentinos que están en otros países. Y aunque el argentino no esté en nuestro país, ¿sí?
se considera que está dentro de la balanza de servicios. Balanza de transferencias, ¿sí? En donde están los ingresos y gastos sin contrapartidas. Y acá cuando hablamos de transferencias, nos referimos, por ejemplo, a el pago de las jubilaciones, ¿sí? Vamos a suponer, que yo el otro día daba este ejemplo, vieron que algunos por ahí tienen algún abuelo que vivió toda su vida, no sé, en España, vamos a suponer, ¿sí? O algún familiar. Y España, vivió muchos años en España y se viene a vivir a Argentina, ¿sí? Entonces en Argentina cobra la jubilación de todos los años que trabajó en España, ¿sí? Entonces vamos a decir, la balanza de pagos de España, ¿sí? En la balanza de transferencia estaría ahí lo que se le paga a esta persona que no está viviendo en España, ¿sí? Pero sí está recibiendo un beneficio que se le generó en España, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de Argentina. Hay diferentes personas que obviamente van a cobrar transferencias, así como puede ser algún tipo de prestación, y no están dentro del país, sino que están fuera del país, ¿sí? Y después tenemos la balanza de cuenta de ingresos, que va a ser la diferencia entre los ingresos obtenidos, ¿sí? En países que no son el de residencia, y los ingresos obtenidos en un país que no es también el de residencia. Por ejemplo, ahí tenemos los ingresos de las personas que están en otros países, ¿sí? A partir de ese análisis, esta balanza, la balanza de pagos específicamente, y también la balanza de cuenta corriente, puede generar dos resultados: déficit o superávit, ¿sí? El déficit se va a presentar cuando el país tiene más gastos que ingresos. Por ejemplo, realizó muchas importaciones, realizó muchas transferencias, realizó muchos pagos al exterior, ¿sí? Entonces ahí se puede generar este déficit, en donde hay más gastos que ingresos. O se puede generar también superávit, en donde hay más ingresos, ¿sí?, que gastos. Por ejemplo, tenemos mayor cantidad de exportaciones, menor cantidad de importaciones, tenemos mayores transferencias recibidas del exterior hacia nuestro país, y se puede generar un superávit, ¿sí? Generalmente este análisis se hace cuando termina el año, ¿sí?, al finalizar el año. Bien, vamos a continuar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, Sí, Augusto. Marty está esperando para que la aceptes, creo. A ver, esperemos un cachito. Me parece recién. A ver, esperen un cachito que dejamos de compartir. Ahí está. Ahora sí. Ahí me aparece tarde el cartelito. Ahí está, ahora sí. Gracias, Agus. Esperen que voy a poner otra vez compartir. De nada. Muy bien. Ahí está. Porque cuando estoy compartiendo pantalla, me aparece un cartelito acá al costado que dice que está en la sala de espera, pongo admitir, pero a veces no sé, no admite directamente. Igual que con el chat, a veces no me aparece el triangulito, tengo que entrar arriba, fijarme a ver dónde está el chat que están escribiendo. Bien, dentro de la balanza de pagos, como así encontrábamos la balanza de cuenta corriente, también vamos a encontrar una segunda balanza, que es la balanza de cuenta de capital, ¿sí? En esa balanza de cuenta de capital va a incluir todos los movimientos de capital, ya sea público o privado, que van a estar reflejados en, obviamente, la balanza de pagos, ya sean a corto o a largo plazo. Es decir, la balanza de cuenta corriente reflejaba todos los ingresos y gastos generados, por ejemplo, por importaciones, exportaciones, transferencias y demás. La balanza de cuenta capital me va a incluir todos los movimientos de capital público o privado, ya sean a corto o a largo plazo. Por ejemplo, capital privado a largo plazo, transacciones financieras que realiza el gobierno, capital a corto plazo público y privado, variaciones en las reservas de oro y divisas. El saldo de esta balanza, la balanza de cuenta de capital, se va a determinar por la diferencia entre la venta de activos en el extranjero, y ahora vamos a ver a qué nos referimos, menos los gastos de compra de activos en el extranjero. Y acá cuando dice compra y venta de activos, ¿sí?, se refiere a la compra y venta, por ejemplo, de bonos o de títulos de deuda o de acciones, ¿sí?, que el Estado realiza en relación a otros países o otros países
en relación al gobierno, al país, a nuestro país que es Argentina, ¿sí? Eso se va a reflejar en la balanza de cuenta de capital. Obviamente que también va a generar un superávit o un déficit, es decir, si nosotros realizamos muchas transacciones y no genera ningún resultado positivo, va a ser una cuestión de déficit, y si nos genera un resultado positivo, obviamente, va a ser una cuestión de superávit, ¿sí? Son inversiones que también el Estado puede realizar en otros países o otros países en el Estado nacional, ¿sí? Bien. Además, vamos a llegar ahí. La tercera balanza, tenemos balanza de cuenta corriente, balanza de capital y balanza financiera. La balanza financiera va a incluir inversiones, ¿sí?, de Argentina en el exterior, inversiones de exterior en Argentina, préstamos y depósitos de Argentina que realizan en el exterior y préstamos de Argentina que también están en el exterior. Diferentes tipos de inversiones, inversiones directas como compra-venta de acciones, y acá va a estar especificado con la compra-venta de acciones, inversiones de cartera, como por ejemplo los bonos, u otras inversiones, ¿sí? ¿Qué diferencia va a haber entre la cuenta financiera y en la cuenta de capital, ¿sí? Acá va a estar remitido, por ejemplo, a la cantidad de capital de las empresas y del Estado, y la otra va a estar vinculada más que nada a los tipos de inversión. Y también otras inversiones como depósitos en el extranjero o del extranjero en el país. Vieron que a veces ustedes escuchan, bueno, no sé, no quieres tener más dinero en el país, abrite una cuenta, no sé, en Uruguay. ¿Y qué hace? Se giran los fondos de nuestro país hacia otros países, o escuchan muchas veces, ustedes también, que algunos políticos tienen dinero en cuentas bancarias de otros países, ¿sí? En donde también lo que se genera ahí es que no hay un blanqueamiento del capital, ¿sí? Se realizan operaciones por fuera del país, y obviamente al país eso también le genera cuestiones negativas, ¿sí? Porque sabemos que, por ejemplo, se tienen que pagar algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, y estas cuestiones también generan una contrariedad en relación a la cantidad de capital que se está generando en el país, pero que se va del país, entonces también esa cuestión es importante. Y también tenemos variaciones en las reservas, en donde hay aumento o disminución de la moneda extranjera, por ejemplo, también, o el oro en sí mismo, ¿sí? Estas van a ser las balanzas que están dentro de la balanza de cuenta corriente, balanza financiera y balanza de capital, cuenta de capital. Bien, como hablamos de reservas recién, no quería dejar sin tocar este tema de las reservas. ¿Qué van a ser las reservas? Van a ser posesiones que tiene un país, ¿sí?, de divisas y de otros activos que pueden utilizarse para satisfacer la demanda de divisas, y representan cuántos activos tenemos frente al resto del mundo, ¿sí? Una cuestión importante, ¿sí? Acá yo les contaba la otra vez, y creo que ya lo habíamos nombrado, pero lo vamos a repasar, es el tema de las reservas, en donde obviamente vamos a suponer, ¿sí?, que nuestro país genera mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que nuestras reservas, ¿sí?, las reservas que, una de las grandes reservas que tiene el Banco Central, que está dado por las reservas específicamente generadas por las exportaciones y las importaciones, van a estar en superávit, ¿sí? Vamos a tener muchas reservas, ¿sí?, si nosotros generamos mayor exportación que importación. Esa es una de las tipos de reservas, que está vinculada obviamente con la balanza de pagos, ¿sí? Si yo tengo muchos ingresos y pocos gastos, ¿sí?, esa balanza va a estar en superávit. Esa es una de las reservas que puede generar el país. Otra de las reservas, ¿sí?, son las reservas que están vinculadas a, vamos a decir, a los ahorros, ¿sí?, de las personas en los bancos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros nombramos esto del encaje bancario, esto que teníamos dinero inmovilizado? Eso también constituye otra de las reservas. Y también hay otros tipos de reservas que están vinculados con
la cantidad de bonos y la cantidad de oro que están en nuestra reserva de nuestro Banco Central, ¿sí? Dentro de todas esas reservas, la más importante, sí, va a ser la reserva que está vinculada a aquella que puede seguir aumentando, por ejemplo, la reserva dada por la balanza de pagos, ¿sí? En donde yo genero grandes ingresos o egresos, ¿sí? Si mi balanza siempre me está dando negativo, 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 o déficit, 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 difícilmente la cantidad de las reservas de mi país aumenta, ¿sí? Entonces, ahí pueden ocurrir algunas cuestiones, ¿sí? En donde yo de alguna forma tengo que respaldar la cantidad de dinero que se está demandando en mi país, y puede ser mediante la emisión monetaria, ¿sí? O también la obtención de los préstamos. Creo que fue una de las preguntas que les hice en el formulario de política fiscal, ¿sí? Entonces es importante esta cuestión de la cuestión vinculada al tema de las reservas, ¿sí? Bien, vamos a llegar hasta ahí. Nos va a quedar para la clase que viene política arancelaria, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de qué es el tipo de cambio y también de los tipos de dólares, ¿sí? Que eso después les voy a compartir la nota para que lean un poquito. Y ustedes van a escuchar, ¿sí? Para que estén atentos en la semana, que hay diferentes tipos de dólar. El dólar blue, que vamos a ver por qué se llama dólar blue. El dólar oficial, el dólar contado con liqui, el dólar soja, el dólar, ¿cuál es el otro dólar? Un montón de dólares. Hay un millón de tipos de dólar. A ver, esperen que acá los anoté. El dólar turista, dólar ahorro, hay un montón de dólares, ¿sí? El dólar paralelo o el dólar blue, ¿sí? Ustedes van a escuchar que hay muchos tipos de dólares, incluso cuando prenden la tele, a veces, por ejemplo, en algunos canales aparece al costadito y te dice todos los tipos de dólar que hay: dólar blue, dólar oficial, dólar contado con liqui, dólar turista, dólar soja, dólar, todos los tipos de dólar que hay, y les pone el importe de cada uno de los dólares, ¿sí? De eso vamos a charlar la clase que viene, sobre todo el tema del dólar, que sería el último ahí como la frutillita del postre de todo lo que hablamos en el año. Así que yo les voy a mandar, ahora me voy a fijar, esperen un cachito, a ver hasta dónde les había dejado no sé si se los había subido, esperen un cachito, el de política monetaria. Si no, les voy a subir actualizado. A ver, les voy a subir actualizado el PDF para que ustedes tengan esta última parte. Sí, solamente nos había quedado política monetaria contractiva y expansiva, hasta ahí había llegado el resumen, así que se los voy a actualizar. En el mismo archivo, el que dice inicios de política económica, voy a borrar el anterior y voy a subir el nuevo actualizado, que es lo que vimos hoy de política cambiaria, y lo que vamos a ver la semana que viene de política arancelaria, que ahí está el tema del dólar, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. Que no sea que la pregunta no puede ser ¿por qué bajó el dólar? ¿Alguna Profe, consulta? Sí. a mí no me quedan claro qué sería el ejemplo que se da de comprar bonos. O sea, no me quedan claro qué serían los bonos. Los bonos son, vamos a decir, son como un título o una acción, ¿sí? Que son correspondientes al Estado. Por ejemplo, el Estado puede decir, vamos a suponer, mira, yo te presto, te vendo este bono, ¿sí? Vos pensarlo como si fuera una acción o un título, ¿sí? Que vale 10.000, ¿sí? Vos me lo comprás a mí, te vale $10.000. Pero cuando yo te lo voy a vender, te digo, bueno, te voy a cobrar $10.000 por ese bono, pero cuando yo lo necesito otra vez al bono, ¿sí? Que obviamente tiene un valor, te voy a pagar los 10.000 que vos invertiste más $1.000 más, supongamos, ¿sí? Entonces, es una forma de que el Estado, ¿sí? Tiene como les contaba otra vez, de absorber dinero de la que está circulando en la economía o de inyectar dinero, ¿sí? Si yo decido lanzar un bono, decir, mira, este bono vale $10.000, ¿sí? Hoy, y te pago, no sé, dentro de 30 días $11.000,
yo lo que estoy sacando es dinero de la economía, ¿sí? Es una forma de quitar dinero de la economía. Ahora, si yo digo, por ejemplo, bueno, voy a salir a solicitar otra vez, o rescatar, se llama rescate, ¿sí? Esos bonos, yo lo que hago es, en vez de devolver 10.000 a la economía, estoy devolviendo 11, ¿sí? Esos bonos son una estrategia, para el que lo compre, una estrategia de inversión, como si fuera una acción o un título, ¿sí? En el caso del bono, ¿sí? El bono lo emite el Estado Nacional, ¿sí? Y también en el momento de, obviamente, de emitirlo, si el Estado tiene que pagar ese 10.000 pesos y esos 1.000 pesos de interés, también es un tipo de deuda, ¿sí? Porque el Estado en algún momento lo va a tener que pagar, ¿sí? Y para el que lo compra es una inversión, ¿sí? Porque obviamente sabe que va a tener que pagar, el Estado le va a tener que pagar los 10.000 pesos más los 11.000 de, perdón, los 1.000 de, a ver, los 1.000 de, vamos a decir, de interés, ¿sí? En Argentina existieron, ¿sí? Y se dieron muchos tipos de bonos, ¿sí? Uno de los bonos fue, por ejemplo, en el 2001, eran los LECOPS y los patacones, ¿sí? Ustedes ni existían, pero existió ese tipo de bono, en donde el Estado lo que necesitaba era cantidad de dinero que esté circulando en la economía, y emitió este bono o vamos a decir, este bono que se llamaba LECOP o patacón, ¿sí? ¿Qué se hacía? O sea, funcionaba como la moneda argentina, y nosotros lo que hacíamos era, algunas personas cobraban el sueldo, mitad en pesos y mitad en bonos, ¿sí? Y tenían el mismo valor que el peso argentino, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que lo que hizo la economía, bueno, ahí fue esta cuestión de absorber el dinero que estaba en la economía. Si querés pensarlo, para quien lo hace es una deuda, ¿sí? Para quien lo recibe muchas veces es una es una inversión, ¿sí? Y también esos bonos muchas veces cotizan en la bolsa, ¿sí? Cotizan en la bolsa de valores y tienen obviamente un ingreso general, ¿sí? Si quieren, igual después la semana que viene, ya que vamos a hablar del bono, podemos hablar un poquito de qué son las LELIQs y las LEBACs, que también son letras de cambio que tiene el Banco Central, para diferenciar ahí letra de cambio de bono, ¿sí? Así que voy a anotar ahí para que nos quede letras de cambio y bono para ver, depende del tipo de bono y de letra la diferencia, ¿sí? Tenemos, acá estoy buscando también, tenemos algunos bonos, dependiendo de la tasa que paguen va a ser el tipo de bono, ¿sí? Algunos son con opción de reventa, otros con opción de recompra, otros son transferibles, otros no, ¿sí? Otros son con una tasa de interés fija, otras no, otras dependen, de, por ejemplo, de la inflación, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de bono que compremos o que el Estado produzca, también va a ser el tipo de deuda que se le genere o el tipo de, vamos a decir, de inversión que genere para la persona, ¿sí? Bien, ahí por ahí un poquito más claro, pero si quieren la semana que viene aclaramos diferencia entre bono y letra de cambio, para que quede ahí como más claro. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Quizás ustedes lo que vieron con la profe Brenda fue compra-venta de acciones, ¿puede ser que llegaron a ver? ¿Llegaron a ver eso? No, todavía no. Todavía no. Bueno, quizás lo vean. Es una, por ejemplo, ustedes piénsenlo como una empresa, ¿sí? Las acciones van a ser las partes en las que se divide el capital de la empresa, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el caso del Estado. En el caso de la empresa, si decide que hay personas que quieran invertir en su empresa, ¿sí? Va a salir a vender sus acciones, ¿sí? Para el inversor obviamente va a representar una inversión, ir a comprar de una empresa, obviamente que la empresa funcione, si hubiera comprado una empresa que está quebrada no me va a salir de nada la acción, ¿sí? Pero para la empresa, ¿sí? Va a ser, por un lado, un ingreso, porque le va a generar ingresos, pero también va a ser una deuda, porque yo en algún momento le voy a tener que pagar a esa persona
que compró las acciones, una rentabilidad, le voy a tener que generar un ingreso, que generalmente la contrapartida de las acciones son los dividendos, ¿sí? Entonces ahí lo mismo pasa en el caso del Estado, ¿sí? El Estado, si se realiza una compra, una venta de un bono o de una letra o demás, se tiene que pagar, y para el Estado también representa una deuda, ¿sí? Dependiendo de cómo uno, o sea, dependiendo de cómo uno lo mire. Si yo quiero invertir y comprar bonos, para mí inversor es un inversor, una inversión. Ahora, para el Estado también es una deuda. Y también ocurre que el Estado compra bonos en el exterior, ¿sí? A otros países. Entonces, cuando se hace un pago de algún bono, también, como les contaba recién, el Estado recibe algún tipo de ingreso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bien, entonces les voy a subir actualizado el PDF y les voy a dejar la nota para que lean, nota periodística de la baja del dólar, que hay un montón de notas, ¿sí? Yo les voy a dejar uno o dos para que ustedes lean, y después la charlamos el martes, perdón, el lunes que viene con el tema de la letra de cambio y de bono ahí para de diferencia. ¿Sí? Bien. Los veo entonces el lunes, ¿sí? Cualquier cosita me escriben, voy a estar esperando los trabajos adeudados. Buenísimo, Perfecto, profe, profe. gracias. Nos vemos Dale, profe, gracias. Gracias, Chao, Buena semana, profe. profe. Chao, Buena chao. semana. Igualmente. Chao, Chao, chao. profe.